Vamos de vuelta con más información en México. Recientemente, sobre todo en Durango, se detectó un brote de casos de meningitis aséptica por hongo. Derivado de ello se han reportado ya muertes también. Prepara un poco y conocer sobre esta enfermedad. Esta mañana saludo con gusto al doctor Juan Pablo García Costa, quien es responsable del servicio médico de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días. Primero, doctor, esta enfermedad de meningitis, ¿cómo se contagia o cómo se produce en el cuerpo humano? Bueno, pues hay varios tipos de meningitis. Tenemos que partir de eso para saber cuál es la forma de contagiarse. Entonces tenemos meningitis que son causadas por bacterias, meningitis que son causadas por virus y por hongos como la que acaban de señalar. Habitualmente el mecanismo de contagio pues es a través de tener contacto con alguna superficie, alguna persona que tenga alguna infección o la superficie esté contaminada por alguno de estos microorganismos que generan la infección, o también inclusive por tener algún padecimiento infeccioso y estos microorganismos migran del sitio en donde están infectando nuestro cuerpo, pueden migrar al tejido nervioso, que es donde se dan las meningitis. Las meningitis son inflamaciones, por definición, del tejido que recubre el cerebro y parte de la médula espinal. Entonces, esa es la forma en que llegan estos microorganismos a estas zonas tan delicadas. La verdad que ya vimos, doctor, puede ser mortal. ¿Qué tan alta o qué tan común es la prevalencia de esta entre edades o zonas, si hubiera una estadística disponible? ¿Y es posible de algún modo prevenirla o atenderla? Sí, claro que sí. Las meningitis van a ser muy frecuentes, pueden presentarse en cualquier tipo de persona en realidad, pero van a ser más frecuentes sobre todo en aquellos que tienen algún problema con su sistema de defensa, su sistema inmunológico. Las personas que cursan con algún tratamiento que baja sus defensas o que cursan con alguna enfermedad que por sí misma origina que bajen las defensas, pues son los más susceptibles a este tipo de padecimientos, y en verdad en este tipo de personas pues suele ser mortal porque obviamente pues son más vulnerables. Aquí hablamos por ejemplo de personas que tienen trasplantes. Obviamente las personas trasplantadas requieren estar llevando un tratamiento que disminuya su reactividad a fin de que no rechacen el tejido trasplantado. Estos son los más vulnerables también. Personas que por sí mismas, por su enfermedad de origen, tienen alguna depresión de su sistema inmune, como pudieran ser los pacientes con VIH, por ejemplo, pues ese tipo de pacientes son los más vulnerables. Puede afectar tanto a adultos como infantes. Y fundamentalmente este tipo de infecciones son mortales en ese tipo de personas, pero el resto, quienes no presentan un sistema inmunológico disminuido, pues pueden tener mucho mayores posibilidades de recuperación. Depende aquí también, hay que señalarlo, el origen de la meningitis. Las meningitis virales, por ejemplo, que son las más frecuentes, pues suelen tener un curso un tanto menos complejo, menos complicado, a diferencia de quienes cursan con una meningitis de origen bacteriano, pues suelen tener mucho más facilidad de complicarse. Y entonces aquí es donde, si se presentan las complicaciones, aumenta importantemente la letalidad del padecimiento, la probabilidad de que puedan morir por el padecimiento. Vemos estos casos que ocurrieron recientemente en Durango, no sé si llamarle un brote, porque fueron muchos casos que pues al parecer salieron o se contagiaron en hospitales derivado de procedimientos quirúrgicos, o al menos eso tenían en común los pacientes, entre ellos los que fallecieron. ¿Esto es común? ¿Qué tan posible es o de qué depende que ocurra esto en un lugar que en teoría, el quirófano, pues es un lugar esterilizado? Afortunadamente no es algo común porque se siguen protocolos muy estrictos en todas las instituciones hospitalarias, sobre todo en las áreas de quirófano, protocolos muy estrictos en cuanto a la limpieza, la sanitización de los espacios, el instrumental. Sin embargo, pues siempre existe la posibilidad de que se dé alguna contaminación de algún equipo, algún dispositivo o algún recurso terapéutico, algún fármaco. Entonces, esto es posible, desafortunadamente, muy poco probable en realidad, pero es posible como lo estamos viendo en este antecedente que nos comentan. Y la situación es que, bueno, pues aquí el origen aparente es justamente la contaminación de algún recurso que se usó en el procedimiento de estas pacientes. La mayoría tienen antecedentes de procedimientos ginecológicos. Y entonces esas posibles contaminaciones de recursos terapéuticos, pues es lo que origina esta meningitis. Entonces vemos que aquí el común denominador, como bien lo han señalado, pues
es muy probablemente la contaminación y que originó, pues bueno, que los microorganismos pudieran acceder al organismo y asentarse en un sitio tan delicado como es el tejido de recubrimiento del sistema nervioso, las meninges. Entonces, pues sí es cierto esta posibilidad y en efecto podemos señalar que es una situación muy delicada porque obviamente pues es algo muy probable que esto se llevara a una condición de mayor riesgo derivado de la situación de origen de estas pacientes que fueron contaminadas. Ok, doctor, obviamente en este caso pues fueron personas que pasaron por tratamientos, como usted señala, seguramente se contaminó alguno de los recursos utilizados para ellos. En el caso, y esto es una pregunta desde mi ignorancia, se lo pregunto a usted como especialista en la salud, si uno va a un hospital, en este caso, ¿puede ayudar en algo el uso de instrumentos como el cubrebocas o no están entre las vías de contagio las aéreas? Por supuesto que las medidas de protección son indispensables para esta y para cualquier otro tipo de padecimiento infeccioso. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo con que se tienen que sumar medidas de protección y el cubrebocas, bueno, pues es una medida útil para cualquier tipo de padecimiento infeccioso que se transmita por vía aérea. Entonces, en la historia natural de la enfermedad de la meningitis, pues está contemplado el que también se puede adquirir por virus de tipo respiratorio. Entonces, si uno asiste a un lugar donde de entrada sabe que hay riesgos de estos padecimientos, pues protegerse a través de esas medidas es fundamental. Pero no solamente esa medida del cubrebocas, sino que también es indispensable medidas tan elementales pero tan eficientes como el lavado de manos. Después de acudir a un lugar donde potencialmente hay riesgos, después de manipular alguna superficie o algún objeto que pudiera estar potencialmente contaminado, pues obviamente las medidas higiénicas como el lavado de manos pues es fundamental. Entonces, estas medidas sumadas pues van incrementando la posibilidad de protegerse ante este tipo de riesgos. Doctor Juan Pablo García Costa, muchas gracias por atendernos esta mañana. Ojalá que esto que nos ha comentado ayude un poco, si en la medida de lo posible, prevenir o evitar esta enfermedad o al menos conocer cómo funciona y qué podemos hacer para atenderla. Gracias.